medio de tu palabra. Gracias, Dios, porque él estuvo semanas, Dios, donde él aprendió cómo poder exponer tu palabra, Dios, y hoy estamos en la práctica donde tú vas a utilizarle, Dios, y donde tu Espíritu Santo va a hablar por medio de él, Dios. Quítale cualquier nervio, cualquier cosa que impida, Dios, que tu palabra y la enseñanza que él trae, Dios, pueda ser clara, Dios. Oramos por su vida y por este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. De verdad espero que estén muy bien. Pues yo me siento un poquito nervioso, pero yo creo que dentro de todos es normal. La verdad es un enorme privilegio para mí poder compartirte no solamente lo que me dieron a poder exponer esta mañana, sino lo que el Señor específicamente me enseñó esta semana, más allá de la materia de Cristología que hemos estado viendo. Creo que va muy acorde a lo que he visto en clase y lo que he podido aprender también acerca de este pasaje. Me voy a presentar para los que no me conocen. Soy Adonai, me dicen Nai, me gusta que me digan Nai, díganme Nai. Soy del Salvador, tengo 26 años, estoy cursando mi segundo año de Instituto Bíblico aquí en Palabra de Vida en México. Y te voy a pedir que por favor me acompañes al pasaje, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. A ver. Dice de la siguiente manera, lo voy a leer en Reina Valera. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y si recordás un poquito en los pasajes anteriores, hemos estado ahí viendo en este mismo contexto de peregrinos y extranjeros, a las personas que Pedro les está hablando, hemos venido viendo acerca de renacidos para una esperanza viva en los versículos 3 y 4. Y esta esperanza viva tiene una herencia. Esta herencia conlleva que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, pero reservada en una persona, en Jesucristo para todos nosotros. Hemos estado viendo también que esta figura de protección de la cual Neto nos hablaba, esta figura de padre, también lleva una responsabilidad para nosotros, porque Él siendo nuestro Padre, nosotros quedamos como la figura de hijos, y Él pide obediencia porque es nuestro Padre. Y Él nos llama a esa santidad, no solamente porque somos sus hijos, sino porque el que nos llamó es santo. Versículos 15 y 16. Vimos también que aquel que es Dios desde antes de la creación del mundo, se manifestó. Vemos a esta persona de Jesucristo, en el cual hemos creído todos nosotros, y por creer en Él también podemos creer en Dios. Eso nos habla el versículo 20 y el versículo 21. Y en estos versículos que acabamos de leer, Pedro habla a estas personas en forma de un ánimo, y también les recuerda dos cosas, y estas son estas cosas que te voy a compartir esta mañana. En su contexto iban a resonar muchísimo, así que Pedro se lo dijo por algo. Y la primera cosa que vamos a ver en el versículo 22 dice de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas. Pedro les dice, ustedes habiendo purificado vuestras almas respondieron a una verdad que nosotros les hemos hablado a ustedes, pero también una verdad que les hemos mostrado. Y ustedes respondieron con fe a este mensaje que escucharon.
Esta es la primera cosa que Pedro les recuerda. Ustedes, aunque estén lejos, expatriados, sacados de su zona y llevados a otro lado, no para trabajar, sino en un contexto de persecución, ustedes respondieron con fe a esta verdad que han visto en nosotros, a esta verdad que nosotros les hemos dicho. El versículo 22, y dice, purificaron sus almas. Y esta idea de purificación no es únicamente el limpiar el cuerpo para presentarte limpio delante de una persona y ser acepto delante de Dios, sino es un poquito más. Este rito de purificación es ahora limpiar la mente, limpiar de manera moral tu vida y dedicarla a un sentido, ¿sí? No es únicamente limpiar con agua tu cuerpo, es dedicarte a algo. Y el sentido que le da el alma no es algo sobrenatural, sino es poner la vida misma. Ese es el sentido del alma. Entonces, Pedro le dice, ustedes tienen que dedicar su vida completa para un propósito. Y dice versículo 22, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Y este amor sincero de hermanos, que dice que es entrañable, que viene desde las entrañas, esa es la idea que da, desde lo más profundo, es también la idea de los intestinos, ¿no? Es esta idea desde lo más profundo y es demostrar la misericordia, llevarte a ser compasivo y también mostrar este afecto al objeto de afecto. O sea, de mí hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Y es esta idea que nos está dando, diciéndole Pedro a estas personas, ustedes tienen que, a la verdad que han creído, tienen que purificar sus almas ya están purificadas, porque creyeron en esta verdad que nosotros les hemos dicho. Ahora, el propósito de purificar sus almas es que ustedes muestren este amor desde muy adentro hacia afuera, que muestren la misericordia, que muestren esa santidad, que esos deseos realmente sean expresados en una persona, un amor entre amigos no fingido. Y pudiéramos hablar quizá de la palabra en griego, ágape y todo eso, ¿no? Pero pues no nos serviría de mucho saber la palabra. Pero sí podemos ver un ejemplo claro. Y vamos a irnos a Juan capítulo 13, si me acompañás, por favor. Juan capítulo 13. Versículo 1, dice así. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y después de todo esto, Jesús ya había venido hablando acerca de que iba a partir con el Padre, pero como que esta idea no cabía mucho en los discípulos. Y dice que era la fiesta de la Pascua y se juntaron sus discípulos, y en esta parte hay acontecimientos donde Él muestra de manera palpable lo que es un verdadero amor. Y comienza, se levanta de la mesa, dice que ciñe lo que tenía y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Eso es lo que pasa luego. Y llega donde Pedro le va a lavar los pies, y Pedro dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y le dice, si tú no dejas que yo haga esto, entonces tú no puedes estar conmigo. Y luego Pedro le dice, no, pues entonces bañame completo, no hay ningún problema. Pero después de todo esto, ya el Señor da indicios de la persona que lo va a traicionar, y hay muchas preguntas de incógnita y, o sea, muchas cosas en la cabeza de los discípulos. Y llegamos al versículo 34 y 35 del capítulo 13. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y después de esta figura palpable
demostrada desde mucho antes, no solamente en el momento en el que le lava los pies. Jesús les dice: yo les doy este nuevo mandamiento. Ya existía un mandamiento así, pero el énfasis que les da ahora es: van a amar a los demás no como ustedes saben amar, van a amar como yo los amé a ustedes. Y probablemente esto no cabía tampoco en la mente de los discípulos, porque pues, o sea, le voy a lavar los pies a las personas, qué bueno, voy a servirles, qué bueno. Pero capítulo 15, versículo 13 de Juan. 15:13. Dice, perdón, desde el 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Recalca, ¿no? 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y mucho tiempo después, cuando Pedro realmente se da cuenta de lo que había pasado y ve hacia atrás en retrospectiva, cómo esa persona que tomó imagen de siervo les demostró el verdadero amor, amigo desde las entrañas, no fingido, con toda autoridad le dice a estas personas, peregrinos y extranjeros: ustedes desde las entrañas deben mostrar este amor. Nosotros ya lo vivimos, ustedes han creído en esa verdad y nosotros les compartimos esa verdad. Purifiquen sus almas, dediquen su vida. Y yo creo que en el contexto que estaban viviendo estas personas, esto verdaderamente resonaba muchísimo, porque ¿a quién tenían fuera de su lugar de origen o fuera de donde se sentían cómodos? Pues a los que creían lo mismo que ellos. Pero esta idea no era esperes recibir algo, sino anda y comparte algo, demuéstralo, porque así fue. Y yo creo que realmente Pedro escribió esto y le da todo el sentido del amor, porque lo necesitaban estas personas. La segunda cosa que les va a recordar está en el versículo 23. Versículo 23 de Primera de Pedro. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y volvemos a ver esta idea de renacidos, ¿no? Lo que vimos en el versículo 3 y versículo 4 cuando Gerson nos compartía, y les dice: ustedes han renacidos, han vuelto a nacer de una manera única. Han renacido, han vuelto a nacer, no de la misma manera. Yo creo que esto lo entendemos todos, ¿no? No de la misma manera, nacido de mujer, porque pues para todos sabemos que es imposible. Y es esta misma idea que Nicodemo tenía, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Nicodemo va de noche con Jesús y le dice: sabemos que tú lo que haces lo haces por Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Tú eres un rabí. Y Jesús en el capítulo 3 de Juan, versículo 6, le dice que aquel que es nacido del Espíritu es, y aquel que es nacido de la carne, carne es. Y entonces le da esta idea de volver a nacer de nuevo a Nicodemo, y Nicodemo le pregunta: pero ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo volver a nacer o volver al vientre de su madre y nacer? Y le dice: tú no lo entiendes porque no has nacido de nuevo. Y es esta idea que les plantea un poquito a estas personas Pedro. Y en el versículo 18 del capítulo 1 que estamos viendo, un poquito más arriba, nos da un poquito más el panorama de la línea que trae Pedro, y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro. Y esta idea de ser rescatados habla de algo que fue redimido. Y redimido, la palabra redimir viene de sacar del mercado de la esclavitud y ponerlo en libertad para un propósito específico. Y Pedro les dice: ustedes no han sido comprados de la esclavitud
por algo tan básico como el oro y como la plata, que es algo que probablemente hayan heredado de sus padres, sino ustedes han nacido, pero no de la misma manera, no de la simiente corruptible, no para vivir nuevamente esa vida que no tiene sentido, que no tiene un propósito. No han vuelto a nacer de una mujer, no han vuelto a ser incorporados a una línea familiar o puestos en una familia. No son ahora representantes de un hombre. Han sido comprados a la manera de Dios. La simiente incorruptible de la cual nos habla el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes no han nacido de la misma manera, han sido comprados a la manera de Dios. Ahora sí, a la manera de Dios. La simiente incorruptible, algo que no se puede corromper de ninguna manera. Versículo 19 en la parte de arriba de primera de Pedro capítulo 1. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ustedes han sido comprados a la manera de Dios por la simiente incorruptible que fue el medio, este cordero quien pagó el precio con su sangre preciosa, con su vida, el amigo que demostró hasta la muerte. Este cordero fue sin mancha. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 9 da también esta idea: ninguno que es nacido de Dios sigue siendo esclavo del pecado, no sigue practicando lo mismo, porque ya fue renacido, fue rescatado también del mercado de esclavos, puesto en libertad para vivir una vida diferente. Ninguno que es nacido de Dios sigue siendo esclavo del pecado, porque hay una razón: Jesucristo, la simiente incorruptible, permanece en él. Permanece en él. Y es imposible que, estando la simiente incorruptible en el nuevo creyente, que por la verdad fue transformado a través del Espíritu y por la sangre de Cristo, siga con la misma naturaleza de pecado. Vamos a pecar, pero no es una razón constante de caer una y otra vez, porque en teoría no somos esclavos de la misma cosa, somos nuevas criaturas, somos nuevos. Y todo esto, la verdad, para mí ha sido esta semana de mucho ánimo, de muchísima bendición, porque lo que Pedro realmente les recuerda a estas personas es que vivir en santidad como ese Padre que requiere santidad de mí porque Él es santo, porque creí en Él, es recordar nuevamente el Evangelio, que si nací, no nací de la misma manera para ser puesto en una familia y vivir de la misma forma, sino que el Evangelio, que es toda la expresión de Dios, imagen de Dios, que es el propósito de Dios, me santifica. Y eso me da a mí la razón de no vivir imitando algo, sino dejar vivir eso en lo que yo he creído. No sé si me logras entender un poquito, pero ninguno que es nacido de Dios sigue siendo esclavo del pecado. Ninguno que es nacido de Dios, porque tiene la simiente de Dios, sigue viviendo de manera corruptible. Y hemos visto este amor del cual Pedro les recuerda a estas personas que no estaban en una zona de confort, que estaban siendo perseguidos. Les recuerda que sigan viviendo ese amor en la nueva vida a imagen del Hijo y no a imagen del ser humano en representación de Él. Y estos pasajes nos dan la instrucción, el ánimo y el recordatorio de esta nueva vida. Y hemos visto que Pedro les dice: ustedes respondieron con fe al mensaje que han escuchado, a la verdad de nosotros, de cualquiera de nosotros que se los predicó.
Y esto conlleva una demostración del único amor en referencia al Hijo. No como ustedes lo pueden hacer, sino en referencia al Hijo. Un amor entrañable, uno que viene desde adentro, entre hermanos, desde lo más profundo, porque Cristo vive en cada uno de ustedes. La segunda cosa que vimos, han nacido de nuevo, y este nacimiento es único, no porque sea nada más en una persona, es único porque fue Dios quien lo dio. Fue Dios quien lo dio. Y es único porque es únicamente obra del Espíritu Santo. No hay forma ni manera humana en la que se pueda hacer. Han nacido a la manera de Dios, dejando la simiente corruptible y vueltos a nacer en esta simiente incorruptible, en Jesucristo. Ya no representantes del hombre, sino representantes de Dios. Y de manera personal, esto me ha confrontado demasiado. Este tiempo, creo que en este contexto quedo corto, pero creo que en cada uno de nosotros hay ciertas cosas que siempre nos ponen como a pensar muchísimo. Y este último tiempo, y lo he compartido con mi cabaña, también ha sido un poco difícil, pero creo que el Señor siempre ha sido muy enfático en muchas cosas. Y me ha estado recordando a través de maestros, a través de amigos, que estar en instituto es verdaderamente un privilegio. Y lo he aprendido a ver de esta manera. Y viendo todo esto, a mí me ha confrontado demasiado y me ha hecho muchísimas preguntas, junto con la materia de Cristología. Y me he preguntado, en el 2017, desde que nací, ¿he sido un buen representante de lo que digo creer? O de una forma más directa, ¿no? He dejado que el Hijo, que yo sé que resucitó, que está vivo, viva verdaderamente mi vida. ¿He sido un buen representante de su amor, de su verdad? A mí me han confrontado muchísimo esas preguntas. Y han habido muchas alertas en mi vida porque pues veo en retrospectiva, así como Pedro vio hacia atrás y les explicó todo esto, y quizá no ha sido así. Quizá no ha sido así porque pues muchas veces yo he querido definir la verdad a mi manera. Y esto lo mirábamos en clase. Definir la verdad a mi manera es probablemente dejar a un lado lo que es el mismo carácter de Dios. Cuando yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no pasa nada, lo voy a pasar por alto, porque pues de todas formas Dios ya me perdonó a través del Hijo, ¿no? Y es algo que no puedo perder. Pero predico a este Dios que yo sé que está vivo, que resucitó, pero pareciera que está vivo nada más porque yo lo predico y lo hablo. Está vivo para todos menos para mí, porque no he sido un digno representante. Y no sé si esto te hace un poquito de eco en la cabeza. A mí sí me lo hizo muchísimo. Y creo que para todos nosotros esto tiene implicaciones muy grandes, porque nosotros somos representantes ahora de una imagen diferente. Y probablemente no hemos vivido esa imagen diferente. Y no sé si te has sentido como yo. No sé si te has preguntado un día o te has hecho el cuestionamiento de decir, yo sé que Dios está vivo, que resucitó y lo he creído, pero está vivo para todos menos para mí. Porque pareciera que yo vivo una vida que no predico. ¿Entiendes? Y eso la verdad a mí me ha quebrado mucho la cabeza. Porque sería fácil hablarte, no, Pedro dice, no vivan como amigos y estos pasos sigan y nada más eso. Pero esto va desde muy adentro, de manera personal. Y de manera personal al final es demostrado porque de manera natural tiene que demostrarse. Y quiero que sí te hagas mucho esta pregunta. ¿Estoy viviendo a representación del Hijo? ¿Quién está viviendo mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida como yo quiero vivirla, como siempre ha sido? ¿Es el Hijo quien está viviendo mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida
solamente tratando de imitar al hijo? Porque sería muy fácil, ¿no? Hemos estado leyendo un libro con Marcelo, él nos lo recomendó, es de Bill Loveless, se llama ¿Estás viviendo una vida o la vida cristiana? Y se enfatiza mucho el término de nosotros buscamos siempre vivir la vida perfecta de Jesús, pero eso va a ser frustrante para todos, porque el único que vivió una vida perfecta fue Jesús. Es diferente decir que el Hijo viva porque está vivo, que viva mi vida y que lo viva verdaderamente como debe de ser, porque sería frustrante nada más imitar al Hijo. ¿Es el Hijo quien está viviendo tu vida o estás tratando solamente de imitar la vida perfecta del Hijo? Amigo, de verdad, yo le decía a Kevin creo que ayer en la noche también le decía, yo nada más quiero hablar el día de hoy lo que el Señor me permitió aprender este tiempo. Y estos pasajes fueron específicamente para mí. Y yo quiero compartírtelos el día de hoy. No nada más porque me pusieron, estaba muy nervioso y estoy muy nervioso, pero es un placer verdaderamente poder hablarte de lo que está en mi corazón y poder expresarte todo esto que el Señor me ha hecho todo este tiempo. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Y que el Señor nos ayude a vivir en la instrucción, en el ánimo y en el recordatorio de esta nueva vida, porque hemos nacido de nuevo. Al menos es lo que yo creo de ustedes, ¿no? Y de mí, que he nacido de nuevo, pero quiero vivir en representación del Hijo, que mi vida sea representación de lo que verdaderamente vive en mí y no de lo que era antes. Así que vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, agradecemos, Señor, este tiempo. Gracias porque eres bueno, Dios, y porque tú eres esa persona que nos vio desamparados, que vino por nosotros, que nos buscó y que siempre se preocupó, Señor, por la vida. Bendice, Señor, cada una de las cosas que hagamos. Te pedimos que nos ayudes a representarte de manera digna, a representarte, Señor, como lo que eres, el único Dios, y como lo que nosotros somos en esta tierra, tus representantes. Te pedimos, Señor, que en cada cosa que hagamos tú te glorifiques y que tu nombre, Señor, sea exaltado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y creo que yo me quedo con una frase que Nay decía sobre que tú y yo ya no somos esclavos de lo que éramos antes. Y creo que hay una canción que justamente habla de que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Bueno, quedamos despedidos. Gracias por haberte acompañado. Nos despedimos a todos los que pudieron estar conectados desde casa. Para nosotros fue un placer tenerlo y nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Bendiciones.